Hola a todos, bienvenidos a este podcast Conducta en Contexto. Mi nombre es Lorena Celi y el día de hoy hablaremos del caso de Javier. A partir del relato Papi, no te lleves esa bicicleta, que hace parte del informe Hay futuros y hay verdad de la Comisión de la Verdad. Durante este podcast abordaré dos conductas problema, desde el aprendizaje clásico y el aprendizaje operante. Claramente aplicando un análisis funcional para que podamos comprender nosotros cómo las experiencias de Javier moldearon su comportamiento. Y dicho esto, espero que disfruten este episodio y aprendan muchísimas cosas hoy. Y mientras escuchan esto, quiero que imaginen la situación desde la perspectiva de Javier. Bueno, les cuento que Javier es un niño que crece en un entorno marcado por la violencia. Este niño crece en medio de experiencias muy difíciles, llenas de miedo y la ausencia de su padre. Cuando en el relato hablan de la bicicleta, para él esto no solo significa un objeto, sino que tiene un significado más como emocional, que se asocia a momentos de afecto y recuerdos para él. Y todas esas experiencias que Javier ha vivido no desaparecen con el tiempo, al contrario, estas experiencias van como dejando huellas que influyen mucho en cómo se relaciona, cómo siente y cómo se comporta a ciertas situaciones de su vida cotidiana. Y a partir de todo esto es que voy a centrarme en dos conductas que resultan problemáticas y que podemos analizar desde el enfoque conductual. Entonces, la conducta problema 1, clásico, podemos decir que es la respuesta emocional intensa que tiene Javier ante estímulos relacionados con su padre o con situaciones de violencia que él vivió, que en términos observables podemos decir que Javier presenta llanto, miedo, tensión corporal o se queda en silencio cuando aparecen recuerdos, palabras y hasta objetos asociados a esas experiencias. Esto se entiende desde el aprendizaje clásico, donde, como señala Pablo, el condicionamiento consiste en la formación de una conexión temporal entre un estímulo inicialmente neutro y una respuesta provocada por otro estímulo. En el caso de Javier, la bicicleta pasa de ser neutra a generar una respuesta emocional intensa. Por otro lado, la conducta problema 2, operacional, es la evitación de actividades de su edad, como jugar, salir o interactuar libremente con otras personas. Y esto se puede notar cuando Javier prefiere aislarse, quedarse quieto o evitar situaciones que le generan inseguridad o malestar emocional. Desde el aprendizaje operante, Skinner explica que una respuesta seguida de la eliminación de un estímulo aversivo aumenta su probabilidad de ocurrencia. Bueno, y esto nos permite entender por qué la evitación de Javier se mantiene en el tiempo y que más que juzgar una conducta, la idea es entender de dónde viene. Dicho esto, en la conducta 1, desde el aprendizaje clásico, lo que pasa con Javier tiene mucho sentido. ¿Y por qué tiene mucho sentido? Las experiencias de violencia y pérdida funcionan como estímulos que generan miedo y tristeza. Y con el tiempo otros estímulos que al inicio eran neutros, podemos decir, como la bicicleta o la figura paterna, se van asociando a esas experiencias dolorosas. Entonces, cada vez que Javier se encuentra con alguno de estos estímulos, su cuerpo y sus emociones reaccionan automáticamente, no porque quiera, sino porque aprendió a hacerlo a través de la asociación. En la conducta 2 desde el aprendizaje operante podemos ver que la evitación se mantiene porque tiene una consecuencia clara. Cuando Javier evita jugar o interactuar, puede reducir su ansiedad y su miedo. Y ese alivio funciona como un refuerzo negativo, porque elimina un estímulo aversivo y a su vez como resultado la conducta de evitación se repite y se fortalece con el tiempo.
Y no es que Javier quiera ser desinteresado. Lo que pasa es que evitar le resulta menos doloroso que enfrentar ciertas situaciones. Desde el análisis conductual, Pierre Cheney explica que la conducta solo puede comprenderse plenamente cuando se analizan las relaciones funcionales entre el organismo y su ambiente. Esto es muy clave para comprender el caso de Javier. Bueno, y en relación con conceptos teóricos y evidencia científica, resulta que este análisis fue fundamentado en principios teóricos y respaldado por la psicología conductual. El condicionamiento clásico, les cuento que es demostrado empíricamente como mecanismo clave en la adquisición de respuestas emocionales y especialmente en contextos donde los estímulos aversivos son intensos o repetidos. Por eso es que la evidencia científica nos muestra que estas asociaciones pueden mantenerse con el tiempo y explicar respuestas emocionales automáticas, como por ejemplo el miedo y la ansiedad. Por otra parte, el aprendizaje operante nos evidencia que las conductas que reducen el malestar inmediato, como lo es la evitación, pueden o tienden a fortalecerse a través del reforzamiento negativo. Y desde el conductismo radical, la conducta se puede entender como el resultado de la relación funcional entre antecedentes, conducta y consecuencias. Bueno, y hablemos del impacto de estas conductas en Javier. Estas conductas afectan el desarrollo emocional y social de Javier. Eso es algo muy claro, porque limitan su capacidad para relacionarse con otros y no le permite vivir su entorno de una manera segura. Y viéndolo desde el análisis conductual, es muy importante entender que estas respuestas no son fallas personales de Javier, sino conductas aprendidas en contextos que para él fueron muy difíciles. Y aunque suene de pronto muy teórico, esto pasa en la vida cotidiana todo el tiempo. Y para finalizar, en este episodio analizamos y pudimos ver cómo las conductas de Javier podemos entenderlas a través del aprendizaje clásico y operante, y que las asociaciones emocionales y las consecuencias del entorno que tuvo moldearon su comportamiento. El análisis funcional nos permite entender estas conductas sin juzgar, basándonos en datos, principios teóricos y evidencia científica, lo que nos permite ver de forma más empática y afectiva. Espero les haya gustado este episodio, que haya sido muy enriquecedor para todos ustedes. Y gracias por escuchar Conducta en Contexto. Los invito a seguir explorando cómo la psicología conductual nos ayuda a entender la conducta humana en contextos reales.